Roxa Eugenia Chávez, médico especialista en foniatría y audiología y alergias en vías respiratorias, quien nos explica puntualmente y sin asustarnos las medidas que hay que tomar, así como la historia y evolución de este virus. Por cierto, también comentarles que no se contagia a los animales, llámese animales de compañía, perros, gatos, etcétera. Hasta hoy se sabe que únicamente ha vivido en el pangolín, en los murciélagos y ahora en los humanos. Así que bien, pueden acompañarse de sus mascotas, lo cual resulta una excelente opción también. Estos momentos en familia claramente no son de vacaciones, pero sí de educación, de convivencia y de aprendizaje. Aprovechemos lo mejor de esta forma. También hoy 21 de marzo y en plena primavera se está conmemorando el Día del Síndrome de Down a nivel mundial. Y debíamos otorgarle el espacio y lugar tan importante a este sector de la población el día de hoy en el programa. Platicamos con la psicóloga Leonor Rodríguez de la Fundación John Langdon Down. Les reiteramos nuestras redes sociales, la página web www.claudiaarellanob.com. En Twitter me encuentran como @ClaudiaContigo y en Facebook e Instagram como Claudia Arellano Contigo. Y así, todos reuniditos en casita, aquí comenzamos contigo. Oye, a ver, vamos a empezar porque queremos decirle a la gente sobre el coronavirus. La verdad es que ya es como de escándalo. Ya no sé a quién creerle. O sea, lo quiero decir francamente, a ti sí, porque sé lo que sabes. Pero de repente estoy viendo cosas muy escandalosas en las redes sociales. Declaraciones como parecieran como muy puntuales, de gente disque muy informada. Y la verdad es que nos está dando miedo a todos, ¿no? Yo ya de verdad hoy hablé ya para checar que si tapabocas, que no me pongo cara una caja y que si 3 meses de comida, que si atunes y que si, a ver, ¿cómo estamos, la verdad? Sí, bueno, la realidad es que nosotros tenemos una familia de virus desde los 60, que son los coronavirus. Son 7 diferentes individuos de esa familia, de los cuales 3 son los que han dado en el ser humano algunos problemas. Por ejemplo, el SARS-1, que empezó en el 2002, que dio más o menos un 10% de mortalidad. En el 2012 aparece el MERS en toda la península arábiga y nos da un 30% de mortalidad. Y ahora este nuevo individuo, que es el COVID-19, que nos está dando problema, el SARS-2, COVID-19, que nos está dando una letalidad muy baja, entre el 2 y el 5%, de acuerdo a nuestras condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que inicia en China, pero ya es una pandemia, como sabemos, está en 124 países. En nuestro país, México, solo tenemos hasta ahorita reconocidos casos importados, que son aproximadamente 15 a 16. Pero a ver, ¿no están matizados los números? Que todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos toda la infraestructura de estudios al azar que hizo, por ejemplo, Corea. ¿Por qué? Porque pues hay diferentes criterios científicos. Aquí se está todo manejando lo más científico posible. Desde que empezó en China y en todos los demás países igual empezaron a hacer todas sus estrategias para cuando llegue el coronavirus, porque ya sabíamos los médicos que el coronavirus viajaba en primera clase, iba a viajar a todo el mundo y a recorrer todos. Porque nosotros científicamente, si vemos todas las estadísticas del mundo, iniciamos en México el 27 de febrero, que fuimos de los países más tardíos, a diferencia obviamente de China y por otro lado de Europa y de Estados Unidos, y más o menos calculamos que al mes de haber iniciado el caso 1, pues ya vamos a tener la transmisión de mexicano a mexicano sin haber viajado. La realidad es que no están matizando para nada los números, pero la gente se está atormentando de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque los coronavirus no es como el virus de la influenza, que es mucho más mortal. La epidemia que nosotros tuvimos en el 2009 del virus de la influenza H1N1, que era muchísimo más mortal, se murieron 1,100 personas y hubo infectados 70,000. Entonces no es el caso ahorita del coronavirus, pero nosotros tenemos que tener cuidados higiénicos muy extremos que desgraciadamente la población no tiene. Pero a ver, ¿por qué para que precisamente no tenga muchísimo más mortalidad en nuestra población. ¿Por qué es menos mortal que el virus de la influenza? Porque el virus de la influenza ataca directamente a todo el aparato respiratorio. Aquí el coronavirus de espigas, que es el 19, se va específicamente irritando un poquito la garganta, otro poquito la laringe y se va directamente a pulmones, pero tiene
una condición que ataca más a los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles de las vías aéreas bajas de los pulmones? Las personas mayores de 60 años o los que tienen algunos problemas sistémicos, como es el diabético, problemas cardíacos, como es la persona que tiene hipertensión arterial, y por supuesto los que han sido fumadores y tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que ya tienen otras condiciones pulmonares como la fibrosis pulmonar, etcétera. Entonces ataca más a todos los que están más débiles de aparato respiratorio o también del aparato inmune, que es el de defensas, por ejemplo, los pacientes con otro tipo de virus, como es el paciente de influenza, el paciente de SIDA, de papiloma humano, o los inmunosuprimidos que están recibiendo tratamiento de cáncer. Entonces, este virus se está enfocando a este tipo de población. Y afortunadamente, qué pasa? Que lo que asusta es que en el caso, por ejemplo, de la influenza, pues entendíamos que sí había medicamento, ¿se cuenta? Te decían, no, pues aquí eso sí te lo pueden tratar. Y ahorita nos dan como la idea de no hay vacuna, no hay que hacer todo lo que nos vas a recomendar ahorita, pero me refiero, como tal, como cura, no hay. ¿Vacuna? ¿Cuánto se van a tardar en hacer una? ¿Un año? Sí, calculamos, bueno, se calcula en los institutos de investigación muy serios, como es el Pasteur, como es el Hospital Charité, los mismos institutos de virología en China, en Israel también se están haciendo muchas investigaciones. Se calcula y Estados Unidos se calcula más o menos un año para la vacuna. Pero ¿qué pasó con la H1N1? Que era una primita de las influencias que ya mataban. O sea, los muertos por influenza se van al 500,000 al año, y eso es totalmente muy fuerte. ¿Qué pasa con el coronavirus? El coronavirus da diferentes niveles de enfermedad. Un nivel leve, que seguramente tú y yo hemos tenido de otros coronavirus, que es muy leve, que puede pasar como, entre comillas, una gripe habitual, a los más fuertes, que ya es la neumonitis, que es la inflamación de los pulmones, donde la gente ya ha perdido la vida, sobre todo en este grupo de alto riesgo. Entonces, ¿de qué se trata ahorita lo que se está manejando de información mundial? Se trata de que la gente sea muy exagerada con sus hábitos de limpieza, y México, que ha tenido la fortuna de empezar muy tardíamente, ya tenemos todas las experiencias del mundo. Entonces, ¿qué hacer en México? Primero, no entrar en pánico, no hay por qué apanicarse. Tener un sistema de defensas personal correcto, tratar de no enfermarse ahorita de vías respiratorias, cuidarse de los contagios, tener muy buen sueño, muy buena alimentación, precisamente para tener sistema de defensas, y estar atentos a cómo van a ir las indicaciones, tratarse con su médico y no automedicarse. ¿Qué otra cosa va a suceder en el nivel 2? Que ya en lugares de gran afluencia, digamos, de personas, pues lógicamente se empiezan a cerrar. ¿Qué pasó en el H1N1? Se cerraron escuelas, restaurantes, cines, todos nos acordamos de sus detalles. Sin embargo, hubo 1,100 muertos. China ya va para abajo, Europa está todavía con mucho problema. ¿China va para abajo? Y China va para abajo, sí. Es decir, que ya tuvo 129 nuevos infectados, pero no nuevos muertos. Ahora, Estados Unidos lo tiene en bloques, no es todo Estados Unidos. Y México lo que tiene... Nueva York y California, ¿no? Nueva York, California, Oregón y Washington. Y en el caso de México, nosotros tenemos aislados los casos. Hay más en la Ciudad de México, sí, pero la población, al conocer toda la problemática en China, la misma población fue a atenderse sin saber que estaba infectada, sino porque había venido de Italia. Los que vinieron de China se estuvieron en cuarentena, que son 14 días, no 40, se estuvieron 14 días aislados, y muchos no se contagiaron y venían del centro de Wuhan, en donde fue toda la epidemia. Entonces, México no tiene por qué atemorizarse, porque hay suficientes pruebas diagnósticas en toda la República, porque desde enero empezaron las autoridades a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el virus va a llegar a México tarde o temprano. Y ahorita viene la segunda etapa, y la segunda etapa obviamente va a ser que tenemos que aislarnos más de eventos, por ejemplo, conciertos, escuelas, cines, etcétera. Entonces va a venir esa etapa. Fue muy diferente porque en el H1N1 no se tenía la experiencia que se tiene ahorita con China. Entonces, ¿qué pasa? No hay tratamiento, sí, pero hay un tratamiento sintomático, hay que subir las defensas por todos lados y hay que aislar a las personas que tienen el coronavirus. Y todos las personas que vienen de los países donde ahorita está mayor, que es Italia, España,
Estados Unidos y bueno, parte de China, entonces tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Qué tratamiento? Sintomático, subir las defensas. Déjame dejarte con esto para que ahorita regresemos con esto. Vamos a hacer un cortecito para que no me corten, por favor. Ahorita regresamos con esto del coronavirus. No se vayan. Aquí con la doctora Chávez y justamente del coronavirus y de qué podemos hacer. A ver, nos ibas a unas recomendaciones. Sí, exactamente. La primera recomendación es exagerar ahorita con la limpieza de manos. Agua y jabón. Si no se tiene a la mano agua y jabón, que es lo ideal, entonces pues algún gel que tenga más o menos 70% de alcohol. También hay antisépticos quirúrgicos que usamos los médicos que también pueden ser de acceso a la población. El segundo punto que es sumamente importante es estornudar y toser en el antebrazo. Eso es muy importante. La tercera recomendación es que si tenemos que viajar en metro, metrobús, camiones, inclusive en aviones, sí llevar cubrebocas. ¿Por qué? Porque aunque no nos van a quitar toda la población de virus que hay alrededor, que no nada más es coronavirus, sino todos los demás, hay 35 virus que enferman a las vías respiratorias, que ya después los puedes subir a tu página para que todo el mundo se entere. Entonces, lo que hace el cubrebocas es evitar que nuestra saliva vuele a 2 metros de distancia y que la saliva de los demás pasajeros no nos llegue a nosotros. Eso es importante. Oye, si no hay cubrebocas, puede ser algodón, o sea, un paliacate de tipo de algodón cerrado, 3 o 4 y ya. Les voy a decir cómo hacer un cubrebocas casero, con una servitoalla tal cual. Claro. Y le pones una liguita y lo doblas. Lo estaba viendo en internet. Y lo que es importante, que si nosotros detectamos a alguien que está tosiendo, bueno, pues alejarnos de plano, ¿sí? Dicen que el contagio es de metro 30. 2 metros. 2 metros consideramos. Imagínate, científicamente. ¿cómo le vamos a hacer para volar en los aviones? No vas a poder hablar con el de Por eso tenemos que estar en cubrebocas y pues estar cuidadosos de donde nos sentamos. Hay muchas cosas que no vamos a poder evitar. Así como no evitamos que en un viaje de 10 horas, pues todos los virus se vengan de Europa. Es la realidad de México, no es que vamos a tener los mismos criterios del presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un absurdo cerrar un país por 4 estados que están perfectamente delimitados, simplemente porque, bueno, no quiero esto y no quiero el otro. Los coronavirus no están en la política, los coronavirus viven porque necesitan vivir igual que nosotros. ¿Qué es lo que pasa con México? Que ya se está empezando a hacer el tamizaje en aeropuertos y después puede haber falta de aire cuando ya el virus llega a los pulmones. Me mandaron por internet eso también, que jalaras aire, que lo dejaras 10 segundos, que si aguantes el aire 10 segundos, no lo tienes. No, más que nada hay que pensar en la fiebre y en la tos como partes fundamentales. Ahora, si nosotros tenemos una condición alérgica o tenemos otro tipo de enfermedad respiratoria por otros virus, no tenemos por qué entrar en pánico. Tenemos que ir al doctor rápidamente y no automedicarnos o no decir la gripa se nos va a ir solita. ¿Por qué nosotros no hemos hecho estudios como lo hizo Corea del Sur? Bueno, primero por los costos. Segundo, porque Corea del Sur notó que todos los estudios que hizo al azar no le ayudaron mucho a controlar, ayudan más las medidas higiénicas y que los pobladores estén atentos a los síntomas que están teniendo. Y ahorita en México los grupos de alto riesgo son los que vienen de España, los que vienen de las partes afectadas en Estados Unidos, como es Nueva York, California, Oregon y Washington, y las personas que vienen de España. Esos son los casos que a nosotros nos interesa dictaminar. Por otro lado, la población, si tiene sus medidas de salud adecuadas y sigue las instrucciones, no tiene por qué tener graves problemas si tiene un buen sistema de defensas. Entonces, no entrar en pánico porque el estrés que se está creando por la mala información hace que bajen las defensas y sale peor. Pues entonces, ¿de qué se trata? De nosotros tener una reserva de alimentos y demás, tampoco es necesario, tampoco. Sí tener cuidados en los lugares donde hay mucha gente, taparnos nariz y boca y unos gogles para ojos. Nos vamos a ver muy simpáticos, pero no importa. Gogles para ojos. Gogles para ojos, sí. Imagínate. ¿Por qué? Porque la saliva sí brinca. Y si no nos pasan el coronavirus, nos van a pasar para influenza o adenovirus o todos los otros virus que andan por ahí y nosotros vamos a entrar en crisis pensando que es coronavirus, que no va a ser tanto. ¿Por qué? Pues porque el coronavirus ya va de bajada. Te vas a morir necesariamente, o sea, quiero entender, ¿no? No, porque la mortalidad realmente es de 2 a 5%. 5% ha tenido Italia porque pues ellos han manejado las cosas de una manera porque cada gobierno es independiente.
suficiente, pero realmente los países que están siendo cuidadosos es el 2%. La población sí está atenta, tan atenta que llenaron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias cuando salió que la prueba ya estaba ahí, entonces se fue todo mundo, pero todo mundo quiere decir con gripa, con alergias, con todos, y el pobre instituto ya no sabía qué hacer. Realmente sí hay pruebas suficientes, sí en toda la República se están haciendo pruebas, y si usted tiene una enfermedad... ¿En qué se basa la prueba? La prueba son dos tipos de prueba. Una prueba de la partícula que está viendo la cadena de los genes del COVID-19, en donde es una prueba más o menos rápida, de tipo que sacan un poco de secreción de la nariz o de secreción de la garganta, o a veces se van hasta los bronquios. Y ya la prueba definitiva, que eso ahorita voy a explicar qué es eso, ya es la prueba en sangre que ya ve toda la cadena del COVID-19. O sea, hagan de cuenta que a mí nada más me revisan la pierna, pero resulta que es una pierna que se parece a la de otros virus. Esa es la prueba rápida. Entonces no es totalmente confiable. Y ya la prueba completa es que me examinan piernas, ojos, etcétera, todo. Ahora, ¿no? ¿el coronavirus puede entrar por boca, nariz y ojos? Y ojos. Okay. Siempre es vías respiratorias. Recordemos que los ojos... ¿Y al novio cómo le hace uno o qué? Hay que estarle haciendo Bueno, hay que checar. Si el novio no tiene tos, no tiene fiebre, pues hay que besarlo, no hay problema. No. Sí, porque okay. el nivel 1 podemos tener muchos saludos, lo que pasa es que nosotros a veces exageramos y besamos al que tiene tos y al que tiene un poco de catarro, entonces hay que estar cuidadosos. Lo importante ahorita es tratar de no enfermarnos de vías respiratorias, cuidar nuestro sistema inmune, alimentarnos bien y estar atentos a todas las restricciones que va a empezar a haber a partir de la etapa 2. Etapa 2 quiere decir que de 16 casos, pues ya nos vamos a subir probablemente a 200, 300, 500 o 1000, pero recordemos, ¿qué estadística va a ser la de mortalidad? Pues es una estadística baja. Ok. Oye, y tengo que preguntarte esto porque aunque suena horrible y absurdo y espeluznante, pero pues sí está rodando por ahí, que parece que alguien hizo el virus, ¿no? Están diciendo, es más, es un video, me mandaste un video donde decía algo en relación al SIDA incluso. Sí, bueno, ¿qué pasa con los virus? Los virus son microorganismos que igual que las bacterias, igual que los hongos, pues tienen derecho a vivir. A través de la evolución, y nos vamos a Charles Darwin, a través de la evolución, en el 60 salió una cadena de un animalito que se llama murciélago, que se parece mucho a nosotros, salió una cadena del RNA, que son, digamos, parte de los genes que tenía el murciélago. Entonces, esa cadena dijo, ay, no, yo me voy a ir con los humanos porque ya el murciélago no me gusta. Entonces, se va a los humanos y empieza a desarrollarse en los humanos sin enfermarlos. Eso pasa en el 60. Entonces, detectan los coronavirus porque hay muchos investigadores en el mundo pues, que están checando, los virólogos están checando a los diferentes virus que existen en las plantas, en los animales, y nosotros somos parte del reino animal. Pero ¿qué pasa en el 2002? No, pues que esta cadena de RNA cambia y enferma al humano, que fue lo que pasó ahorita con el COVID-19. Se le ocurrió cambiar y dijo, no, yo ya no quiero estar con el murciélago, me voy con el pangolín, que es otro animalito, y dice, no, ese animalito grande me gusta más, y se va al humano. Y en el humano, resulta que el humano dice, no, yo tengo defensas, yo no te quiero aquí conmigo, y entonces no se enferman. Pero otros dicen, ay, no tengo defensas, y se enferman. Y el coronavirus se apropia de los pulmones, y entonces lo enferma más y lo puede matar. Realmente es la cadena evolutiva, pero que eso tenga implicación en que sea un arma biológica, definitivamente no. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudios de toda esta familia de coronavirus, pero igual hay estudios de la familia de las influenzas, de los adenovirus, de los picornavirus, y ya hay virus que también enferman el estómago. Entonces, bueno, no son creaciones que pueda tener el humano. Eso es definitivo. Desgraciadamente. Y vamos a vivir con ellos toda la vida, ¿eh? Pues a ponernos fuertes y sanos, ¿verdad? A comer bien, a descansar, a no dejar que te bajen las defensas. Y no asustarnos, y realmente irse a las fuentes reales científicas, sí, claro. Porque los virólogos se han pasado estudiando miles y miles de años entre todas las diferentes generaciones, y los científicos epidemiólogos están muy claros en todo. Y México tiene la experiencia del H1N1. Hay que aprovecharla y no asustarnos. Y tenemos el gran aporte que nos dio China con sus 80,000 casos.
casos y que además ellos empezaron a actuar rapidísimo. Independientemente de la posición política de cada país, México no tiene por qué seguir los lineamientos que hace Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, puede entrar en un fanatismo viral, está bien, no hay problema. Fanatismo viral, me encanta como le dice. Bueno, no sean fanáticos virales, mejor cuídense, eso sí es importante, porque sí, yo tengo amigas muy aterradas, yo andaba muy tranquila y ya me están alterando a mí también. No, hay que mandar la información, irse a las fuentes. A las fuentes son la Organización Mundial de la Salud, que tiene en todos los idiomas esto, y por supuesto la Secretaría de Salud de México, donde hay gente con muchísima experiencia. No es la ideología política, porque los institutos existen desde hace muchísimos años y la gente es muy estudiosa. Entonces, no se preocupen, ocúpense de la higiene y estar atentos a todas las conferencias. No enfermarte. Sí. Gracias, Rosa Eugenia. Queridos, Chávez, hermosa. Cuidarse. Y qué bueno que nos dices, porque nos dejas más tranquilos. Gracias. Gracias. Bueno, ahora tengo en la línea a Rosa Eugenia Chávez una vez más, doctora hermosa de cabecera, foniatra, especialista en la materia, y seguimos hablando contigo del coronavirus. Y al día de hoy, ¿cuáles serían las cifras actuales, doctora? ¿Cómo estás? Querida, mucho gusto en saludarte y saludar a tu auditorio. Pues el día de hoy, viernes 20 de marzo del 2020, tenemos ahorita catalogados 182 pacientes contagiados y positivos con el coronavirus COVID-19. Ojo, porque hay otros coronavirus que muchos laboratorios están probando, pero no es el COVID-19. El COVID-19 en nuestro país son 182 casos confirmados, como debe de ser, con la prueba de partícula del coronavirus. Ahora, nosotros tenemos afortunadamente solamente 2 casos, el cual uno sí fue por coronavirus, pero otro está siendo apenas investigado a fondo. Hay que recordar que es una época donde hay influenza, donde hay 34 virus más en el ambiente y que son los que generalmente nos están enfermando en forma cotidiana. Entonces, pues tenemos que tener mucha tranquilidad, porque nuestro país se ha visto favorecido con que a partir de febrero fue el primer caso, el 27 de febrero, y hasta ahorita llevamos solo 182 casos confirmados. Hay sospechosos 448 y hay negativos 921. De cualquier manera, nuestra estadística es muy baja en comparación con lo que el coronavirus ha provocado en otros países, o sea que somos un país afortunado en cuanto a esto. Se calcula más o menos al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud calcula más o menos 230,000 infectados en el mundo. Soñar es una... Solamente pues ha habido la cantidad de unos 9,000 decesos. Todo esto es muy variable dependiendo de las horas y dependiendo de los datos que de todo el mundo, pero en nuestro país podemos estar más tranquilos porque afortunadamente ya tenemos medidas de prevención que son como la colaboración de la sociedad con el lavado de manos, y no olvidar que aunque estemos solos debemos de estornudar en el antebrazo, porque aunque estemos solos, como ya sabemos que es un virus de cadena pesada, aunque sea una sola cadena de genes, esa cadena pesada lo hace que se quede en las superficies, no anda volando en el aire, se queda en superficies planas aproximadamente 12 horas, de tal manera que si nosotros tosemos o estornudamos sobre la mesa, aunque no haya nadie, el virus va a estar en la mesa 12 horas, entonces hay que tener esos cuidados aunque estemos solos, con más razón si estamos con otras personas, porque hacer un virus de cadena pesado, pues sí nos logra volar hasta 2 metros, entonces hay que tener esas precauciones. Y en México, pues estamos muy controlados, porque afortunadamente casos graves sí seguimos con cifras muy bajas, 3 a 5 casos graves hospitalizados. Todos los demás son casos en donde hay otra situación de enfermedad respiratoria, como puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente diabético, hipertensos, pacientes inmunosuprimidos, como son los pacientes que tienen virus del SIDA o virus de papiloma, o problemas de cáncer o problemas reumáticos. Entonces, no todos van a ser afectados en forma importante por el coronavirus. Oye, doctora, a ver, y en cuanto a mitos y realidades de la desinfección, porque la verdad ha llegado cualquier cantidad de información, que si el vinagre
vinagre es bueno, que si las gárgaras, cosas que hemos platicado tú y yo anteriormente, ¿qué sí hay que hacer? Digo, porque la desinformación genera mucho miedo, ¿no? Y creo que por ahí no va. Por supuesto, esto es muy importante para la población en general, que se basen en hechos científicos, no en lo que dijo su vecina o el señor de enfrente. ¿Qué quiere decir? El vinagre es ácido, pero los ácidos también lastiman al estómago. Entonces, hacer gárgaras con ácidos no nos conviene mucho, en el sentido de que si nuestra mucosa está irritada por estrés o porque comimos algún alimento irritante, no nos conviene. Simplemente hay que cambiar el pH de la garganta con gárgaras de bicarbonato y escupirlas, no comérselo. Tomar mucha agua es importante, pero no tiene que ser, a veces se dice que el agua caliente mata al virus, no, para nada. Eso es un mito, esa no es una realidad. La tomada de agua más que nada es para hidratar todos los tejidos en forma correcta y que nosotros estemos con nuestros mecanismos normales de limpieza de la garganta, que es con el agua, y de hidratación. Un tejido bien hidratado es difícil que se irrite, pero hay otras cosas que los irritan, como es el vinagre, como están hablando también de que hay otros desinfectantes, y no es necesario. Si la persona está sana, simplemente tiene que tomar agua, dormir bien, comer a sus horas, estar contenta de que somos un país afortunado que no tenemos tanta infección, estar contentos de que el virus no es de los más agresivos, es un virus de mortalidad baja, que en algunos países haya sido más alta que en otros. Eso no quiere decir que el virus aquí va a llegar con una mortalidad de 7% como es Italia, sino que las condiciones de cada país cambian. Otro mito es lo que se ha propagado, que ya inclusive la Organización Mundial de la Salud lo dijo, que el ibuprofeno no sirve. El ibuprofeno es uno de los antiinflamatorios que más usamos cuando hay problemas de vías respiratorias. Entonces, nunca jamás va a potencializar a un virus. El virus se alimenta de la célula. El virus vive en la célula y se alimenta de la célula. Ni se alimenta del chile, ni del vinagre, y menos del ibuprofeno. Entonces, eso es otro mito absurdo. Por otro lado, la persona tiene que tener en cuenta que cuando ya tiene un contacto con otro virus, por ejemplo el adenovirus, que es de los que más frecuentemente da gripas, pues lógicamente bajan sus defensas locales y de su cuerpo, y entonces el contacto con coronavirus puede dar más problemas. Conclusión, se tiene que estar sano en esta época de contingencia. Eso es muy importante. No importa, es una gripita, sí importa. Ahora, la desinfección en casa básica, entonces agua y jabón sabemos todo el tiempo, pero... Agua y jabón todo el tiempo. Ajá. Muy importante, no se necesitan hacer gárgaras de agua y jabón, como muchos dicen, sino tomar agua, hacer gárgaras con bicarbonato para quitar la acidez 3 veces al día. Pero eso no es específicamente para coronavirus, no entiendo, eso es nada más para... En general. O sea, para coronavirus no hay más que lo que ya los grupos científicos dicen. El 3% máximo es el de letalidad en todo el mundo. Que haya países más o países menos, eso ya depende de la sociedad, de que guarden distancias y de que se desinfecten. La desinfección de todo es agua y jabón, agua y jabón. Si alguien quiere alcohol al 70%, pero no tienes que estar desesperados porque ya no encuentras desinfectante, no es necesario. Se puede poner un poquito de alcohol con un poquito de agua y con eso nebulizar un poco las superficies planas. El aire no es necesario nebulizarlo. ¿Por qué? Porque ya conocemos que en lugares como China, donde hubo tantos casos, 80,000, lo hicieron y de todos modos no fue lo que sirvió, porque ya ahorita se... O sea, para limpiar y trapear normalmente una casa con con lo que comúnmente lo hacemos, ¿es suficiente? O sea, lo que comúnmente se hace, agua y jabón, poquito jabón, no quieran que huela como si fuera supermercado. Por eso, o cloro, o pinoles, o estas cosas. El cloro hay que usarlo en los sanitarios, en el watercloak, pero no es necesario llenar la casa de cloro, porque el cloro va a irritar las mucosas respiratorias. Hay que entender que si nosotros tenemos buenas mucosas respiratorias y nos cuidamos en la sana distancia, no vamos a tener problemas de coronavirus, para nada, y menos de enfermarnos, porque una cosa es el contagio y otra es la enfermedad. Entonces, no usar materiales irritantes
como el cloro o demasiado detergente del jabón de pisos, porque entonces nos va a irritar. O sea, digamos que el normal, doctora, es lo que me estás diciendo, lo normal, como siempre lo hacemos. Normal. Y es muy importante estar tranquilos, estar limpios, sin guardar la sana distancia. Pero si estamos exclusivamente con nuestros hijos, pues sí podemos dar besos y abrazos porque nosotros no estamos saliendo. Si el papá y la mamá tienen que salir, entonces sí tienen que guardar distancia. Pero si en la familia estamos todos juntos y nadie sale y nadie entra, no hay necesidad de guardar esa distancia. Ahora, me comentabas que el pico más importante, ¿crees o consideras por las estadísticas y tal que sea dentro de unas 2 semanas? Sí, el pico más importante, de acuerdo a la estadística mundial, va a ser aproximadamente, lo que calculamos en los científicos, aproximadamente después de Semana Santa. Eso no quiere decir que volvamos a nuestros hábitos de poca higiene. Tenemos que seguir, pero sí calculamos un poquito que para eso va a ser. Ahorita lo que se está haciendo con todo lo que se está divulgando de la sana distancia y de que tenga uno más limpieza personal, es precisamente para que no haya demasiada diseminación en la comunidad, pero sí la va a haber porque es imposible detener al virus. Ahora, si llegas, por ejemplo, de la calle, ¿es recomendable quitarte la ropa y enseguida echarla a lavar o ponerte a lavar la ropa o qué? Cuando llega uno de la calle, porque del metro, vamos a pensar. Trabajando del metro, entonces cambiarse a tener un tipo de ropa ligera y limpia, por supuesto. Cuando llegues a tu casa, cuando entres, digamos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el grupo de China encontró coronavirus en el excremento humano. Eso quiere decir que si nosotros no somos cuidadosos y en la calle, como ya sabemos, hay muchísimas partículas en todos lados, pues llegar, nos quitamos la ropa, nos quitamos los zapatos, tenemos pantuflas, nos lavamos las manos antes de saludar a cualquiera o de hablar con quien sea, y entonces eso va a evitar que bajen muchísimos virus, no nada más el coronavirus, sino todos los demás, y todas las bacterias y parásitos, porque hay que recordar que se vuelve como una fiesta. Tenemos un virus o una bacteria, invita a todos los otros virus que están en el ambiente, y si ahorita lo que tratamos es que el coronavirus no tenga fiesta, entonces necesitamos protegernos en general de todo. Limpieza de ropa, limpieza de zapatos, limpieza de nuestro cuerpo, dormir bien, estar tranquilos, se están manejando las cosas bien, y que no haya vacuna y que no haya un tratamiento específico, eso no quiere decir que no los médicos que vemos vías respiratorias no podamos dar un tratamiento para quitar la fiebre, para mejorar la tos, para cuidar a los pulmones. Claro que hay todo eso, pero son tratamientos. Es decir, o sea, podríamos, digo, no sé, por decirlo de algún modo, y no quiero ser de ninguna manera irresponsable, no te morirías del coronavirus per se, porque sí hay cómo sobrellevarlo, sino de una complicación en un momento dado con un cuadro de alguien que esté más vulnerable. ¿Entiendo eso? Totalmente. La gente vulnerable y uno, si no se cuida, entonces se conjuntan esos dos factores y entonces ya hay una cifra de letalidad alta. Sí, una complicación. Claro que el grupo vulnerable es el de los enfermos respiratorios, enfermos que tienen las defensas bajas por otros tratamientos, SIDA, cáncer, problemas reumáticos, y por supuesto la edad, porque en el grupo de edad avanzada, después de los 65 años, les falta un poquito una enzima que es la que el coronavirus quiere, que es la angiotensina. Entonces no hay problema, nada más hay que cuidarnos y estar tranquilos, porque el estrés baja las defensas del organismo, no nada más las locales. Localmente nosotros tenemos el moco, tenemos los cilios que barren nuestro aparato respiratorio, pero sistémicamente debemos de estar fuertes. Y mentalmente y emocionalmente se ha insistido en que tenemos que estar fuertes porque no es una pandemia como fue H1N1, en la cual México tuvo bastante experiencia, entonces debemos de guardar calma y hacer caso de lo que las autoridades de salud nos están indicando, porque ya tenemos la ventaja de que tenemos desde diciembre hasta la fecha mucha experiencia de todo el mundo. Mi doctora linda, si te parece bien, a mí me gustaría seguir en contacto contigo, para que semana a semana podamos hablar, pues brevemente por lo menos, de cómo vamos y tu evaluación al respecto, porque pues la verdad creo que tranquiliza mucho escucharte hablar.
No, encantada, y pues recuerden que no es necesario tomar millones de vitaminas o millones de cosas, cada caso es especial, comer bien, dormir bien, estar tranquilos, o ir a Claudia Arellano contigo, porque nosotros los médicos estaremos cuidándolos. Eso sí, cualquier cosita, hablar con su médico de cabecera. Ok, te agradecemos mucho, doctora Rosa Eugenia Chávez, médico psiquiatra, especialista en foniatría, en audiología y pues en todo lo que sean vías respiratorias. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias, doctora Lina. Chao.